Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, hoy día empezando un nuevo capítulo, una nueva etapa. Esperemos que sea de utilidad y que ustedes lo aprovechen al máximo, muchachos. Así que vamos a empezar a recordar algunas cosas que nosotros habíamos hecho o que ustedes habían hecho hace ya un tiempo, pero que siempre es bueno recordar y ustedes lo necesitan, sobre todo lo necesitan, porque hay cosas que a veces quedan en el aire y que ahora se pueden trabajar y reforzar. Así que vamos a trabajar esa parte. ¿Estamos? Bien, muchachos, hoy día empezamos con una nueva etapa y no voy a decir que es algo nuevo porque hay cosas que ya se conocen, pero hay cosas que de repente vamos a recordar, reforzar y vamos a trabajar. Y ustedes me van a ayudar en ese sentido. ¿Estamos? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me informan a la hora que se está compartiendo, por favor. Ya está, profesor. Ya está, listo, muchachos. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos con esto. Hoy día empezamos con esta primera parte, que para algunos va a ser recordar siglos A en su preparación, y para otros les va a servir de repente para reforzar algunos conceptos que en un primer momento lo tomaron muy a la ligera. Y después de todo lo que han estudiado, todo lo que han estado repasando, se habrán dado cuenta que las cosas básicas son las que te sirven para afianzar y ponerle las bases a lo que vas a aprender posteriormente. Hoy día vamos a trabajar esta primera etapa, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a ayudar en esto y lo vamos a trabajar juntos, ¿de acuerdo? A ver. Correspondería trabajar lo que es la parte de bioquímica, bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Bien, pero como ya ustedes tienen una experiencia previa, entonces como que va a ser mucho más fácil trabajar esta situación. Entonces lo que he colocado adicional es esto. Lo primero que vamos a recordar o manejar es las características generales de los seres vivos, ¿de acuerdo? Las características generales de los seres vivos. ¿Cuáles son las características que identifican a un ser vivo? Parece muy cotidiano o muy rápido hablar, bueno, no rápido, muy común hablar acerca de esto, ¿de acuerdo? Pero ustedes creo que ya manejan esto, así que me pueden ayudar y vamos a trabajarlo juntos. En primer lugar, para identificar a un ser vivo, lo primero que tendríamos que tener es una definición de lo que es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hablar de un ser vivo, nosotros tenemos que utilizar cierto tipo de definición. Entonces, aquí va la situación. ¿Cómo defino yo a un ser vivo? ¿Cómo lo defino? ¿De acuerdo? ¿Qué hago yo para definir a un ser vivo? Bien, para definir a un ser vivo, yo voy a utilizar este tipo de definición que ustedes más o menos manejan. Un ser vivo es todo aquel, o bueno, definámoslo así. Un ser vivo es un ente físico-químicamente definido. Ente físico-químicamente definido, ¿de acuerdo? Que tiene la capacidad de tomar materia de su entorno, y mediante procesos químicos convertirlo en energía. Y esa energía se utiliza para crecer y reproducirse. Vamos. Entonces, si ustedes manejan esa definición, que ya muchos la conocen, cuando nosotros vayamos trabajando y estudiando las características de los seres vivos y veamos todo lo que es la parte de biología y sus funciones, como que lo van a aplicar y lo van a entender mucho más rápido. El ser vivo es un ente físico-químicamente definido. Eso significa que tiene una estructura química y tiene una estructura física
definida, estable, constante, ¿de acuerdo? Tiene peso, tiene masa, está sujeto a la gravedad, produce o genera fuerzas, ¿de acuerdo? Ahí está la parte física. Y estructuralmente hablando, ¿de acuerdo? Tiene una estructura química, o sea, unos componentes químicos que se han ido asociando en vez de, o sea, son moléculas, bioelementos que se han asociado para formar a estas biomoléculas. Las biomoléculas se han asociado para formar a las macromoléculas, luego a las supramoléculas, a las estructuras de los seres vivos, como puede ser un ribosoma, como puede ser una membrana, que son, o la cromatina, que es un material supramolecular, y luego todo esto se organiza formando a un ser vivo, que es la célula. Y las células se van organizando, formando tejidos, órganos, sistemas, y formamos a un organismo pluricelular. ¿Entienden? Entonces, esa es la definición. Ahora, este ser vivo, que está organizado física y químicamente, tiene la capacidad de captar materia de su entorno, capturar materia del entorno, ¿de acuerdo? Y mediante esa materia generar energía. Y mediante esa energía permitir la vida, en otras palabras, permitir la vida, ¿de acuerdo? Eso es lo más básico de entender. Los seres vivos generan su propia energía a través de procesos químicos que nosotros conocemos como metabolismo. Este metabolismo genera energía que permite a los seres vivos sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ya deben conocer o recordar, en la antigüedad, las primeras teorías acerca de del origen de los seres vivos o de la vida, ¿de acuerdo? Las primeras teorías de la vida, ¿de acuerdo? Planteaban que los seres, que la energía que se producía dentro de los seres vivos era un regalo de los dioses, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Hay una teoría que plantea la teoría de la generación espontánea, que plantea que la vida está dada o regalada por los dioses, ¿entienden? Entonces, esa energía que se sabía que estaba dentro de los seres vivos no se conocía el origen. Lógicamente, en un primer momento ni siquiera se sabía de qué estábamos hechos, ni siquiera se sabía, ¿de acuerdo? No sabían que había una estructura química o componentes químicos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso genera este tipo de concepto, ¿no? ¿De dónde venía esa fuerza? ¿De dónde venía esa energía? De los dioses. Entonces, los dioses eran los que tenían que dar ese tipo de proceso. Pero posteriormente, conforme la ciencia fue desarrollándose, conforme los conocimientos se fueron estudiando y aprendiendo, se dieron cuenta que en realidad dentro de cada organismo había una estructura básica, que era la célula, que contenía una serie de enzimas, una serie de reacciones que se encargaban de transformar la materia en energía. Y esa energía era la energía que le daba vida a los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad. Entonces, esa es la idea que quiero que manejen. Los seres vivos son entes físico-químicamente formados o estructurados, definidos, que tienen la capacidad de coger o tomar materia del entorno, que tienen la capacidad de transformar esta materia en energía y que esta energía la utilizan para dos funciones importantes: crecer y reproducirse. Punto. Creo que hasta ahí lo podemos entender. Ahora, los seres vivos, para poder identificarlos y diferenciarlos de los seres no vivos o de la materia inerte, vamos a utilizar ciertas características que lo definen. Y justamente la primera característica que define a todos los seres vivos, ustedes la manejan, es el metabolismo. ¿Cómo definen ustedes el metabolismo? En palabras rápidas. A ver, ¿quién me ayuda a definir el metabolismo? Reacciones químicas que permiten que cambiemos, que estemos en constantes cambios. La última parte no es real totalmente. La primera parte sí, es un conjunto de reacciones químicas. Hasta ahí lo acepto. Pero lo último no es directo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién completa? O si lo pueden cambiar. Permite obtener Reacciones. energía.
perdón, permite. Obtener energía. Exacto, por ahí va la situación. Al metabolismo lo definen como un conjunto de reacciones químicas que genera energía. Genera energía. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el proceso. Un conjunto de reacciones químicas que genera energía. Lo que su compañero nos dijo al principio es un conjunto de reacciones químicas que va a transformar o que va a modificar la materia. Si hubiéramos completado el concepto diciendo que va a transformar o modificar la materia y genera energía, entonces ya hubiera sido la definición exacta, ¿de acuerdo? Pero en realidad es eso. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos que tiene la función de generar energía, ¿de acuerdo? Genera energía. Y como dicen, nosotros somos un sistema termodinámicamente abierto. ¿Qué significa esto de termodinámicamente abierto? Que generamos calor, generamos energía, pero esa energía la utilizamos, una parte de esa energía la utilizamos para nuestro propio beneficio y otro lo generamos o generamos calor hacia el entorno. Siempre nosotros generamos calor hacia el entorno. Y esto más o menos lo deben recordar cuando hablamos de metabolismo. Si ustedes lo recuerdan, yo les dije que el proceso de respiración celular, que es el proceso más, aparte de la fotosíntesis, el más importante, ¿de acuerdo? Es un proceso de combustión. Y todo lo que entra a un cuerpo, entra a un proceso de combustión donde va a ser quemado, ¿de acuerdo? Y va a ser destruido liberando energía. Pero de esa cantidad de materia que se ha generado, esa cantidad, perdón, de energía que se ha generado, del 100% de esa energía, solamente el 40% es utilizado por el cuerpo y el otro 60% se pierde hacia la atmósfera, generando calor. Entonces, ese es un dato importante. Ese es un dato importante que ustedes tienen que manejar. El metabolismo genera energía y esa energía es importante para mantener nuestras funciones vitales. Ritmo cardíaco, respiración, función cerebral, función de los órganos, tus movimientos, ¿de acuerdo? Esas funciones esenciales son controladas por este proceso. El metabolismo presenta dos tipos de reacciones. El catabolismo y el anabolismo. Dos reacciones clásicas que sí las conocen, ¿de acuerdo? Díganme una palabra que defina catabolismo. Descompone moléculas. Descompone, rompe, Pequeñas. destruye, muy bien. Y anabolismo. Elabora moléculas. Construye, crea, produce, excelente. Entonces, mientras el catabolismo degrada, destruye, rompe, el anabolismo crea. ¿Están viendo el esquema? En el catabolismo tenemos una gran molécula y rompemos liberando pequeñas moléculas. En el anabolismo, estas pequeñas moléculas se van organizando y generan otras moléculas más grandes, útiles para nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos un cuadro comparativo. Mientras el anabolismo es un proceso que construye moléculas y requiere energía, necesita energía. En nuestro cuerpo hay hormonas anabólicas. En nuestro cuerpo hay hormonas anabólicas, como los estrógenos, la testosterona, la insulina, la hormona del crecimiento, que obligan al cuerpo a crear moléculas, ¿de acuerdo? Ahora, hay ejercicios anabólicos, ¿de acuerdo? Hay ejercicios anabólicos que generalmente se usan para desarrollar masa muscular, ¿de acuerdo? Eso es lo que se busca, desarrollar masa, aumentar. Y, por ejemplo, un proceso anabólico es cuando los aminoácidos se unen para formar proteínas, cuando la glucosa se convierte en glucógeno, y cuando los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. O sea, estamos utilizando moléculas pequeñas para generar moléculas más grandes. En cambio, el catabolismo es un proceso totalmente opuesto. El proceso metabólico que descompone moléculas grandes en moléculas más pequeñas libera energía. Lógico, si estás rompiendo, estás liberando energía. ¿De acuerdo? Hormonas que van a ser catabólicas, la adrenalina, el cortisol, el glucagón, las citoquinas, son moléculas que rompen, que van a ayudar a destruir. Por ejemplo, la adrenalina es la que te causa el estrés. Una persona que está constantemente estresada tiende a bajar de peso, porque la adrenalina lo que hace es destruir y romper las reservas de nuestro cuerpo.
Lo primero que destruye es los carbohidratos y lo segundo que destruye son los lípidos. ¿De acuerdo? Por eso es que la persona tiende a bajar de peso. Una persona estresada siempre tiende a bajar de peso porque está gastando más energía de lo que normalmente se debería utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Hay ejercicios catabólicos, ¿de acuerdo? Que son generalmente aeróbicos, que son buenos para quemar grasa y calorías. Entonces, con esto se están dando cuenta de que ir a un gimnasio, que ustedes muchas veces les gusta ir a esos gimnasios, ahora que ya se está más o menos levantando las cuarentenas y ya se están abriendo estos centros, ¿de acuerdo? Tienen que pensar en qué es lo que necesitan, qué es lo que van a hacer. O quieren destruir y quemar básicamente la grasa, de repente estás algo rollito o gordito por ahí, necesitas quemar, o quieres aumentar, ¿de acuerdo? Tu masa muscular porque de repente eres muy delgado o muy flaco. Entonces hay ejercicios para cada tipo, recuérdenlo por favor. Y ahora, un ejemplo de catabolismo es cuando tú te comes una proteína y la destruyes liberando los aminoácidos. O cuando las proteínas se convierten en glucosa. O cuando el glucógeno que tienes almacenado en tu músculo o en tu hígado se rompe liberando unidades de glucosa. O cuando utilizas a las grasas. Utilizas a las grasas y estas grasas las conviertes en ácidos grasos que van a ser liberados para que tu cuerpo las destruya y genere energía. Entonces ahí tienes anabolismo y catabolismo. Son las dos reacciones básicas que tienen o que mueven energía. El anabolismo utiliza energía y el catabolismo libera energía. Pero hay una reacción intermedia que la llamamos reacciones anfibólicas. Las reacciones anfibólicas comunican el catabolismo con el anabolismo. O sea, cuando tú destruyes una molécula liberando energía, los restos, los desechos, entre comillas, se deberían eliminar, pero no, nuestro cuerpo es una máquina de economía y lo que hace es tratar de economizar para tratar de utilizar al máximo, ¿de acuerdo? Tus fuentes o tus moléculas que están dentro de tu cuerpo. Entonces, tú destruyes una molécula, pero para no, los desechos, para no eliminarlos de manera directa, lo que hace es los envía a un proceso anabólico para que puedan ser utilizados. Pero ese proceso de comunicar el catabolismo con el anabolismo lo llamamos reacciones anfibólicas o rutas anfibólicas. Y la ruta anfibólica más conocida por ustedes es el ciclo de Krebs. ¿En qué proceso colocamos al ciclo de Krebs, muchachos? A ver, díganme, ¿en qué proceso metabólico recuerdan ustedes el ciclo de Krebs? Glucólisis. No es en glucólisis. Se inicia, los procesos se inician con la glucólisis, pero ¿en qué proceso metabólico ustedes colocan al ciclo de Krebs? Si te dieran 3 casilleros, fotosíntesis, respiración celular anaeróbica y respiración celular aeróbica, ¿dónde colocarías al ciclo de Krebs? En anaeróbica y aeróbica. En anaeróbica y aeróbica. Mentira. Solamente te doy la opción de colocarlo en un casillero, en un solo casillero. Aeróbica. En la respiración Aeróbica. aeróbica. Ahora sí, en la respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Por favor, el proceso de ciclo de Krebs solamente se va a encontrar en el proceso aeróbico. ¿Queda claro? En el proceso aeróbico, muchachos. Por favor, no lo vayan a olvidar. ¿Estamos? Entonces, ya tienen ya una idea de lo que estamos hablando. Entonces, eso es metabolismo. Ya con esto creo que si alguna duda tuvieron, creo que ya lo pueden recordar y más o menos darse cuenta de lo que estamos hablando. El metabolismo es todo proceso químico que genera energía. Hay dos reacciones básicas, el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo destruye liberando energía y anabolismo crea almacenando energía. Pero hay un proceso intermedio que lo llamamos reacciones anfibólicas que comunican el catabolismo con el anabolismo. ¿De acuerdo? Comunican el catabolismo con el anabolismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya entramos a este proceso. La segunda característica importante
La segunda característica importante es la reproducción. ¿De acuerdo? Es la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, ¿cómo definimos o cómo definen ustedes a la reproducción? A ver, ¿qué es lo que entienden ustedes por reproducción, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la reproducción para ustedes? Proceso de los tipos de sexual y sexual que permite crear nueva vida. Ya. Me diste una definición basada en lo que estás viendo y me parece bien, pero hay otra, ¿cómo te podría decir? Hay otra definición que engloba mejor este proceso. Te ayudo. La reproducción dicen que es la capacidad que tienen los seres vivos para dar origen a nuevos individuos. Capacidad que tienen los seres vivos para dar origen a nuevos individuos. ¿De acuerdo? Esa es la reproducción. Ahora, ¿y para qué se reproducen los seres vivos? ¿Cuál es la función de la reproducción? Para que no se extingan. Exacto, para que no se extinga la especie. O sea, ¿cómo llamamos a eso? Perpetuar la especie. ¿De acuerdo? Perpetuar la especie. Esa es la función más importante. Entonces, entendámoslo, por favor. La reproducción es la capacidad que tienen todos los seres vivos de dar origen a nuevos individuos para perpetuar la especie. Perpetuar la especie. Nosotros sabemos que hay dos formas de reproducción, ¿de acuerdo? Dos formas de reproducción. ¿Cuáles son estas dos formas de reproducción? Asexual y sexual. Sexual y asexual. Exacto. Asexual y sexual. Ahora, ¿hay diferencias entre ellos? Sí, bastantes. Aquí está. En la reproducción asexual participa un solo progenitor. No hay células sexuales. ¿Quién me dice cuáles son el nombre de las células sexuales? ¿Cuál es el nombre de las células sexuales? Mira, son preguntas básicas que ustedes ya pueden colocar o conocer. ¿Cuáles son las células sexuales? A ver, ¿quién me lo dice? En humanos, no, profesor. Sí, Bueno, dámelo, a ver, lo que tú conozcas en humanos. ¿Cuáles serían las células sexuales? Óvulo. ¿Los gametos? O, claro, los gametos, Óvulo. exacto, los gametos. Y si estamos hablando de humanos, como dijo su compañera, serían los óvulos y los Espermatozoides. espermatozoides. Por lo menos la idea es esa. O sea, la idea es conocer que hay células sexuales que se llaman gametos que participan de la reproducción. En este caso, en la reproducción asexual no hay células sexuales, no existen gametos, no participan gametos. No existe variabilidad genética. ¿Por qué no existe variabilidad genética? Porque solamente hay un progenitor y no mezcla sus características, o sea, no tiene la capacidad de mezclar las características, ¿de acuerdo? El número de descendientes generalmente es abundante, abundante. Producen una gran cantidad de descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué una gran cantidad de descendencia? ¿De acuerdo? Su tiempo de vida es corto. Claro, pero claro, justamente por eso, porque hay una gran cantidad de individuos, viven muy poco tiempo y los pocos que sobreviven son los que mantienen a la especie. O sea, esa es una forma de contrarrestar la deficiencia de no cuidar a las crías, en este caso. Tú puedes producir una gran cantidad de crías de manera asexual, pero como no las cuidas, muchas de esas crías sirven como alimento a otros organismos y mueren en el camino. Y las pocas que quedan son las que aseguran que la especie pueda sobrevivir. Por eso es la característica, ¿de acuerdo? Ahora, y generalmente ocurre en organismos unicelulares. Organismos unicelulares. Pero nosotros sabemos que la reproducción asexual se da generalmente en bacterias, se da en algas unicelulares, se da en protozoarios, ¿de acuerdo? Protozoarios, se da en hongos unicelulares, pero también hay organismos pluricelulares que se reproducen de manera asexual. Tú me podrías decir cómo se llaman aquellos organismos que tienen reproducción asexual, que son pluricelulares. las A ver, bacterias. ya, no, que sean pluricelulares, no pluricelulares. ¿Las plantas? Dame alguna planta que tenga esa particularidad.
o alguna forma de reproducción de las plantas que tú me puedas decir? A ver, para ver si lo estás recordando bien. A ver, ¿podrías ayudarme por ahí? Por ejemplo, lo que dijiste en plantas estás correcto, pero tienes que entender una cosa. Recuerda que el único reino que tiene alternancia de generaciones son las plantas, que pasan por una generación sexual y una generación asexual. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, si tú recuerdas esto, las algas pasan por una etapa esporofítica y una etapa gametofítica. Igual, los musgos y los helechos pasan por una etapa esporofítica y por una etapa gametofítica. La esporofítica es la reproducción asexual y la gametofítica es la reproducción sexual. Las plantas superiores también pasan por ese proceso. Cuando tú ves una planta con raíz, tallo y hoja, ¿de acuerdo? Tú puedes cortar una hoja, un pedazo de tallo y puedes generar una nueva planta de manera asexual. Y cuando entra a su etapa sexual aparecen las flores o los conos que van a dar origen a las células sexuales. ¿Entiendes? Entonces, ahí tienes un ejemplo. Las plantas tienen un proceso asexual. Ahora, los hongos también, porque generan esporas, ¿te acuerdas? Los hongos generan esporas. En algunos animales también hay reproducción asexual, como por ejemplo en las planarias, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en las estrellas de mar, que si tú les cortas un brazo, a partir de ese brazo empieza a generar una nueva estructura. O en las hidras y en las anémonas, que van a producir también una especie de reproducción asexual por gemación. Y las esponjas también tienen reproducción asexual por gemación. ¿Entiendes? Entonces, no es exclusivo de los organismos unicelulares, también hay organismos pluricelulares, por eso dice con excepciones, que también tienen reproducción asexual. ¿Viste, muchacho? Creo que lo que estamos conversando te ayuda a remover todo lo que has visto y como ya tienes un camino hecho, esto te ayuda a reforzar y a recordar mucho más. Y creo que es útil lo que estamos haciendo, me parece, o no. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Les está ayudando a recordar y a plantearse algunas cosas ya mucho más concretas, creo, ¿cierto? Sí. Muy bien, eso es lo que quiero. Y por eso necesito que participen, que me respondan, porque así vamos trabajando en conjunto, porque ahora ya es un trabajo en conjunto. Ustedes conocen, yo les ayudo y seguimos trabajando. Bien, seguimos. La reproducción sexual, en cambio, participan dos progenitores por lo general. Por lo general. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo puede decir que son dos progenitores por lo general? Normalmente son dos, sí, pero puede haber casos en que puede haber tres o cuatro o más. Acuérdense que en algunos organismos, por ejemplo, animales, pueden haber cópulas con dos o tres organismos diferentes, ¿de acuerdo? Los perros, ¿no, profe? ¿Perdón? Los perros tienen Claro, eso. los perros, los gatos también hacen lo mismo. Y por eso a veces tú ves a una perrita que cuando pare puede tener cachorritos de diferentes características, porque tuvo cópulas con dos o tres o más perritos que se almacenan el semen dentro del cuerpo y después van fecundando y poco a poco se va produciendo este desarrollo. Eso sí es real. Entonces sí tienen el dato. Ahora, en este caso sí participan células especiales llamadas gametos. Recuerden que los gametos comúnmente son óvulo y espermatozoide. Y cuando hablamos de plantas, hablamos de oósfera y núcleo espermático. Núcleo espermático. Vayan recordando eso. Acá sí hay variabilidad porque se mezclan las características de papá y de mamá. El número de descendientes es escaso porque tienen un tiempo de vida más largo. En el caso de la reproducción sexual, los progenitores cuidan o crían, ¿de acuerdo?, a la progenie para evitar que ésta muera, ¿de acuerdo? La cuidan, la protegen, ¿de acuerdo? Y generalmente la reproducción sexual ocurre en organismos multicelulares. Es por lo general. Pero también hay reproducción sexual en organismos unicelulares. Las bacterias realizan un tipo de proceso llamado parasexual, donde intercambian material genético. Las algas también lo hacen. Algunos protozoarios intercambian núcleo. O sea, son protozoarios que tienen doble núcleo
e intercambian su núcleo para producir una forma de reproducción sexual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos las reproducciones. Ahora, la siguiente característica la voy a llamar de relación. ¿De acuerdo? La vamos a llamar de relación. ¿Qué significa esto de relación? ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto de relación? Como lo leen ahí, los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos que vengan de afuera. ¿De acuerdo? Tienen la capacidad de responder a estímulos que vengan del medio ambiente. ¿De acuerdo? Y estímulos propios internos. Entonces, dependiendo de qué tipo de respuesta se está dando, vamos a hablar que hay dos tipos de relación: la irritabilidad y la adaptación. Eso es algo que deben manejar. Todo ser vivo tiene la capacidad de responder a estímulos que vengan de afuera. Todo ser vivo tiene la capacidad de responder a estímulos que vengan de afuera. Eso es una de las características que nos identifica. Si tú no puedes responder a estos estímulos, entonces te van a considerar pues una materia inerte o sin vida. Y pasa. Por ejemplo, para que nosotros no podamos responder estímulos, es porque nuestro sistema nervioso ha colapsado, ha muerto o ha desaparecido. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya no tenemos capacidad de relación, ya no captamos estímulos y ya no respondemos a estos estímulos. Y pasa, hay personas que han tenido problemas como muerte cerebral. El cerebro murió y ya no hay ninguna función. Entonces, se los considera pues muertos, organismos muertos. Puedes mantener vivo el órgano a través de un, qué sé yo, un respirador artificial y algo que estimule el corazón para que bombee la sangre. Mientras la sangre lleve oxígeno, los tejidos y los órganos van a sobrevivir, pero el individuo como ser vivo ya no, porque el cerebro ya no tiene cómo responder. Eso es lo que pasa con un individuo que tiene muerte cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, dependiendo de qué tipo de respuesta vamos a dar, vamos a tener dos mecanismos. La irritabilidad. La irritabilidad es una respuesta a un estímulo temporal, a un estímulo pasajero que viene inmediatamente, tú respondes inmediatamente y desaparece. Por ejemplo, cuando tú estás en la oscuridad, tu pupila, que es la que tenemos en los ojos, ¿de acuerdo? Se dilata, abriendo el iris para que entre una mayor cantidad de luz y puedas ver. Pero cuando tú enciendes la luz, inmediatamente esta pupila se cierra, el iris empieza a cerrarse para evitar que ingrese demasiada luz hacia tus ojos. Entonces, estás respondiendo al estímulo luminoso de una manera directa, o dilatando la pupila o contrayendo la pupila. ¿De acuerdo? Entonces, eso es irritabilidad. Es una respuesta inmediata frente a un estímulo. Irritabilidad. Tú tocas algo caliente e inmediatamente sacas la mano. ¿Por qué? Es un estímulo de respuesta inmediata. Tú sientes frío y tu piel se pone como piel de gallina. ¿Por qué? Porque los músculos que están en los poros, que tienen vellos, van a contraerse produciendo esta pequeña dilatación, generando lo que nosotros llamamos piel de gallina. Es una respuesta inmediata. Tú hueles de repente algo que mamá está cocinando e inmediatamente tú hueles y tu boca se llena de saliva. Entonces está pasando, esto es irritabilidad, respuesta inmediata. Pero cuando la respuesta se toma un tiempo y el estímulo que está produciendo la respuesta es un estímulo duradero, o sea, no es un estímulo que demore segundos, sino que es un estímulo que puede demorar años, meses, semanas, ¿de acuerdo? Este estímulo hace que el individuo y la especie se adapten y van básicamente acomodando su estructura y van adaptándose a este tipo de medio, ¿de acuerdo? A este tipo de medio. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, la adaptación. Una adaptación biológica es un proceso fisiológico o rasgo morfológico o del comportamiento de un organismo
que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse, de acuerdo, con éxito, para reproducirse con éxito. Lo que en estos casos está ocurriendo es que los organismos van a ir cambiando dependiendo de la fuerza de la naturaleza. Las iguanas, de acuerdo, han adaptado su cuerpo a ambientes secos, ¿de acuerdo? Los helechos han adaptado su reproducción a ambientes donde hay agua para poder producir la fase de reproducción sexual, ¿de acuerdo? Los cactus, por ejemplo, te pongo un ejemplo también de los cactus. Los cactus son organismos que vivían o que normalmente eran plantas como cualquier otra, con raíz, tallo, hojas, ¿de acuerdo? Pero entraron en una etapa en la cual el clima cambió y el ambiente se convirtió en un ambiente más desértico. Faltaba el agua y por lo tanto, si no había agua, no podían perderla tampoco. Y la única y la principal forma de perder agua es a través de la transpiración. Las hojas transpiran perdiendo grandes cantidades de agua hacia la atmósfera. Entonces, estas plantas, viendo esa necesidad de retener el agua dentro de su cuerpo y no eliminarla, lo primero que hicieron fue empezar a modificar sus estructuras y las hojas empezaban a reducirse hasta que al final se convirtieron en espinas. Pero ahí vino otro, se podría decir, a ver cómo te lo digo de una manera para que lo puedas entender, y de ahí viene otra necesidad. Si las hojas se redujeron a espinas, las hojas iban a perder la función más importante, que es la fotosíntesis. Entonces, frente a eso, frente a esa necesidad, las hojas ya no realizaban fotosíntesis. Y si las hojas ya no realizan fotosíntesis, ¿quién va a realizar fotosíntesis? La planta se va a morir. Entonces tuvieron que adaptar sus tallos a realizar fotosíntesis. Por eso cuando tú ves un cactus, ¿de acuerdo? Tú te das cuenta que el cactus es verde. ¿Por qué? Porque el tallo ha tomado la función fotosintética y las hojas han desaparecido y se han convertido en espinas. Entonces, ese es un mecanismo de adaptación que se fue dando a través de varias generaciones. No se fue dando de un día para otro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes un ejemplo importante. Ahora, otro ejemplo importante de adaptación es cuando tú viajas a la sierra, por ejemplo. Si tú, si por ahí alguien tiene la posibilidad de hacerlo, y es una forma también de comprobar cierto tipo de procesos. Imagínate que tú antes de viajar a la sierra te tomen una prueba y te hagan un análisis de hemoglobina y determinan que tú tienes 11 de hemoglobina. 11 de hemoglobina, acá en Lima, tienes 11 de hemoglobina. Para nosotros, 11 de hemoglobina, según los textos, debería ser anemia, pero para nosotros que vivimos a nivel del mar no nos causa ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque tenemos ambientes saturados de oxígeno. Por lo tanto, 11 de hemoglobina no nos causa problemas. Pero cuando tú viajas a la sierra, a zonas altas como Cabelica, Cerro de Pasco, Puno, ¿de acuerdo? O Huaraz también incluso, viajan ustedes, ¿de acuerdo?, a zonas altas y les hacen una prueba después de unos 4 o 5 días de haber estado en esa zona, ¿de acuerdo? Se dan con la sorpresa de que su hemoglobina subió a 15, 14, 15. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué subió? Porque eso es un mecanismo de adaptación. Tu cuerpo se adaptó a esa baja de oxígeno. En zonas altas la cantidad de oxígeno disminuye. Por lo tanto, en zonas altas, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar una mayor cantidad de hemoglobina para poder sobrevivir. Entonces, nuestro cuerpo, en un proceso de adaptación, estimula la producción de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, y básicamente eso nos ayuda a adaptarnos. Entonces, esa es una diferencia importante. Entre una persona de la costa y una persona de la sierra, la diferencia en términos de adaptación es que el de la costa tiene menos hemoglobina y el de la sierra tiene más hemoglobina. Entonces, ahí tienes un dato importante que te puede ayudar a entender algunos de estos procesos importantes. Bien, sigamos.
Ya tenemos los procesos de relación, irritabilidad y adaptación. Ahora nos vamos a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un proceso, son estados de equilibrio. Son los estados de equilibrio interno. Estados de equilibrio interno que debe tener todo ser vivo. Todo ser vivo debe tener una cantidad de agua, una cantidad de gases, una cantidad de hemoglobina, una cantidad de células dentro de su cuerpo, una cantidad de moléculas como glucosa o lípidos o sales o agua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un equilibrio interno. Dicen que la homeostasis es un estado de equilibrio interno que nos lleva a la salud. Mientras mantengamos nuestra homeostasis, estamos sanos. Pero si por algún motivo perdemos, ese equilibrio, nos enfermamos. La OMS dice que el estado de salud es aquel en el cual tenemos una homeostasia, o sea, un equilibrio orgánico, mental y social. Ahora están considerando los 3 puntos: orgánico, mental y social. O sea, tu cuerpo tiene que tener una condición química o componentes químicos ya establecidos. Debes tener una salud mental, estudiar, vivir o trabajar en un ambiente adecuado, donde no haya presión, no haya estrés, no existe el bullying y tengas la capacidad de responder a tu trabajo o tu estudio tranquilamente. Y social, dónde vives, con quién te relacionas, dónde estás, ¿de acuerdo? Esos 3 factores son importantes y ahora se consideran como estados de salud. Frente a la pérdida de alguno de estos equilibrios, inmediatamente nosotros vamos a empezar a sentir una enfermedad. Nos vamos a enfermar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es homeostasis. Recuerden, por favor, ustedes tienen una temperatura constante, tienen una presión arterial constante, tienen una cantidad de oxígeno constante. Ahora eso es fácil de detectar porque ahora todo el mundo tiene un oxímetro en casa. Con esto del COVID, ¿de acuerdo? Medimos la presión, medimos el ritmo cardíaco y medimos la saturación de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate, eso es rápido, ¿de acuerdo? Entonces, constante, no debe variar. Debemos tener una cantidad de agua constante, un número de células constante, ¿de acuerdo? Cualquier variación en ese tipo de datos, inmediatamente se produce la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es la capacidad que tienen los seres vivos de incrementar su tamaño e incrementar su estructura. Incrementar su tamaño e incrementar su estructura. Crecer significa aumento, es el incremento o el aumento. Pero hay 2 tipos de crecimiento y eso quiero que lo entiendas. En organismos unicelulares, crecer no es reproducirse. Por ejemplo, en este caso que estás viendo, una célula se está dividiendo en 2, ya. En este caso, la división celular no es crecimiento. Esto es reproducción. Pero yo te pregunto, si esta célula, por ejemplo, este protozoario que estás viendo acá, se divide en 2, las 2 células que se han producido tienen la mitad del tamaño normal. La mitad del tamaño normal. Entonces, para crecer, lo que tiene que hacer es incrementar su citoplasma, incrementar sus organelas, recuperar su volumen. Eso es crecer. Entonces, en organismos unicelulares, el crecimiento es básicamente el incremento en el citoplasma y las organelas que forman parte de su estructura. Eso es en organismos unicelulares. En cambio, en un organismo pluricelular como tú, la diferencia es que aquí sí hay un incremento de células, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú eres el producto de la unión de 2 núcleos del óvulo y del espermatozoide que forman una célula llamada huevo o cigoto, ¿de acuerdo? Huevo o cigoto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este huevo o cigoto se produce, la célula empieza a dividirse.
Primero son 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, hasta llegar a una mórula, luego a una blástula, luego a una gástrula. Y a partir de esa gástrula, como tú ya la conoces, se empiezan a generar 3 capas germinativas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y de cada capa germinativa se originan diferentes tipos de tejidos, que son conjuntos de células que cumplen una función específica. Y así se va generando tejidos, órganos y sistemas. ¿Te das cuenta? Entonces, para nosotros sí es indispensable, ¿de acuerdo? Sí es indispensable la división celular, porque nosotros crecemos incrementando el número de células. Punto. Se acabó. Crecimiento. Movimiento. Cuando hablamos de movimiento, muchachos, cuando hablamos de movimiento, lo vamos a definir como la capacidad de orientarte y o desplazarte en un ser vivo. ¿De acuerdo? Orientarte y o desplazarte. Por ejemplo, los animales tienen la capacidad de desplazarse. ¿De acuerdo? Los animales se desplazan. ¿De acuerdo? Se desplazan entre 2 puntos a través de diferentes estructuras que presentan en su cuerpo. Músculos, piernas, brazos, alas, ¿de acuerdo? Que les permiten desplazarse de un momento a otro, de un lugar a otro. Los animales vuelan, caminan, reptan, nadan, trepan, etc. ¿De acuerdo? Aunque algunos organismos, como los corales, las esponjas, no se mueven, pero en alguna etapa de su vida sí se mueven. Cuando son larvas y recién se están empezando a desarrollarse, o sea, en su estado más básico de desarrollo, sí se mueven, pero luego se localizan en un lugar y se mantienen estáticos en ese lugar. Entonces, ahí tienes en los animales. Recuerda, en los animales es desplazamiento y tienes los ejemplos como volar, caminar, reptar, nadar, trepar, etc. En vegetales no hay desplazamiento. En los vegetales lo que ocurre es una orientación. Y esta orientación se da en respuesta a un estímulo. Entonces, este movimiento lo llamamos tropismo. Si estás viendo el esquema, el tropismo, la planta orienta su estructura hacia el estímulo que necesita. En este caso, si la luz está hacia arriba, la planta crece generalmente hacia arriba. Pero si la luz se coloca de manera lateral, ¿de acuerdo? La planta orienta su crecimiento hacia esa zona, porque necesita la luz para sus principales funciones. Necesita la luz para sus principales funciones. Ahora, hay tres tipos de tropismo que se dan básicamente por 3 tipos de estímulos diferentes. El fototropismo, foto es luz, tropismo, movimiento de orientación. Entonces, el fototropismo es un movimiento de orientación hacia la luz. El geotropismo es un movimiento de orientación hacia el suelo y el hidrotropismo es un movimiento de orientación hacia el agua. Foto, geo, hidro. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos indica que las plantas van a orientar su estructura hacia estos estímulos porque lo necesitan. Una pregunta. Por ejemplo, se dice que hay un tropismo positivo si te acercas al estímulo y hay un tropismo negativo si te alejas del estímulo. ¿Entiendes? Entonces, yo te pregunto, ¿qué tipo de fototropismo tiene la raíz? A ver. Geotropismo. No, fototropismo. Solamente te estoy preguntando por el fototropismo. ¿Qué tipo de fototropismo tiene la raíz? A ver. A ver, no me lo pueden responder. Fototropismo. Te estoy diciendo que hay un tropismo positivo si te acercas al estímulo y un tropismo negativo si te alejas del estímulo. Entonces, yo te estoy preguntando ahora, la raíz, ¿qué tipo de fototropismo tiene? Piensa, ¿la raíz busca la luz o se aleja de la luz? Se aleja de la luz. Entonces, ¿qué tendrá la raíz? ¿Un fototropismo? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Y los tallos y las hojas?
Positivo. Positivo, porque buscan la luz. ¿Te das cuenta? Ahora, yo te pregunto, ¿y la raíz qué tipo de geotropismo tendrá? ¿Cómo? La raíz, ¿qué tipo de geotropismo tendrá? Positivo. 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 ¿Y el tallo y la hoja, qué tipo de geotropismo? Negativo. 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 ¿Te das cuenta? Entonces, eso es algo que sí pueden manejar y que ya, si lo entiendes, no lo vas a olvidar nunca. No lo vas a olvidar nunca, porque ya estás captando la idea y entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, las células también se mueven. Las células también se mueven. ¿De acuerdo? Ahora, el movimiento que le damos o que tiene una célula se le llama básicamente taxia. Taxia. Y las células van a realizar dos tipos de taxias. Una fototaxia y una quimiotaxia. La fototaxia se da a través de un estímulo luminoso y la quimiotaxia a través de un estímulo químico. Químico, luminoso y químico. Bien. Por ejemplo, las células que realizan fototaxia son algunos protozoarios y algunas algas unicelulares que buscan la luz para realizar su función. Se supone que en nuestro cuerpo, las células que son libres y que se mueven independientemente realizan un movimiento llamado quimiotaxia. Pregunto, ¿conoces alguna célula que en tu cuerpo se mueva por quimiotaxia? A ver, Sí. a ver, dime un ejemplo. Las plaquetas. No. Plaquetas, no. No son las plaquetas. ¿Cómo se llamaba el otro? A ver, ayúdenme. Um, A ver, ¿quién me ayuda? ¿No recuerda? Nuestro cuerpo tiene células que pueden moverse independientemente. En respuesta a un estímulo, sí, creo. A ver, ¿cuál? ¿Trombocitos? Tampoco. As- No. Tienen que ser células que tengan movimiento propio. Los espermatozoides. Ya, los espermatozoides pueden ser, sí, lo acepto. Los espermatozoides tienen básicamente la capacidad de seguir estímulos químicos, en este caso hormonas, que te van a llevar básicamente o que dirigen el espermatozoide a la fecundación del ovocito. Excelente, el espermatozoide es uno de ellos. Pero, por ejemplo, en las mujeres también hay células, pero no hay espermatozoides. ¿Qué células se pueden mover en el cuerpo? A través de estímulos químicos. ¿Quién me ayuda? A ver, a ver. ¿No lo recuerdan? Te ayudo. De acuerdo, te ayudo. Hay una célula que está en tu sangre y que puede moverse saliendo de los vasos sanguíneos, se mueve saliendo de los vasos sanguíneos para producir la defensa de nuestro cuerpo. Defensa, en este caso son los glóbulos blancos. ¿Y qué es glóbulos blancos específicamente? Los neutrófilos y los monocitos. Los neutrófilos y los monocitos, ¿de acuerdo? Son aquellos que tienen la capacidad de salir de los vasos sanguíneos y dirigirse hacia la zona donde hay una destrucción de tejido, y básicamente van a permitir la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, los espermatozoides, los monocitos y los neutrófilos se mueven a través de un proceso llamado quimiotaxia. Se mueven a través de un proceso llamado quimiotaxia. ¿Queda claro? Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos los tipos de movimiento. Y terminamos con los niveles de organización de la materia. Niveles de organización de la materia. Niveles de organización de la materia, ¿de acuerdo? La materia, o sea, nosotros como seres vivos, tenemos o pasamos por diferentes niveles de organización. Tenemos tres tipos de niveles de organización: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico.
acuerdo? Químico, biológico y ecológico. Aquí tenemos los niveles. Cuando tú lo ves en San Marcos no los subdivide, sino que los menciona de manera corrida. Subatómico, átomo, molécula, macromolécula, organela, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. ¿Me entiendes? Pero para poder entenderlo mejor y trabajarlo mejor, ¿de acuerdo? Hay que subdividirlo y aquí lo tienes. El nivel químico llega hasta macromolécula, el nivel biológico llega hasta organismo y el nivel ecológico llega hasta la biosfera. Son los niveles de organización. Bien, acá tienes más o menos cómo se va organizando la estructura. El nivel subatómico, donde están los protones, neutrones y electrones, se asocian para formar el nivel atómico. El nivel atómico o elemento se asocia para formar el nivel molecular. El nivel molecular, ¿de acuerdo?, se asocia para formar organelas subcelulares como las mitocondrias, ribosomas, etc. Luego se forma la célula. Ya tenemos a la célula estructurada. Las células se organizan formando tejidos, órganos y sistemas. Estos tejidos, órganos y sistemas se organizan para formar a un individuo, ¿de acuerdo? Un individuo se asocia con otro individuo formando una población, individuos de la misma característica. Luego las poblaciones se organizan y dan origen a las comunidades, ¿de acuerdo? Se organizan formando a las comunidades varios grupos de organismos de diferentes poblaciones. Y cuando las comunidades se relacionan con un determinado medio ambiente, está formando el ecosistema. Está dando origen al ecosistema. ¿De acuerdo? Y el conjunto de ecosistemas de la Tierra lo vamos a llamar biosfera. Ahí tienes más o menos la secuencia de la organización de los seres vivos. Empezamos por acá. En el nivel químico empezamos diciendo que es un nivel abiótico, sin vida, donde no hay reacciones químicas y solamente encontramos moléculas que se están organizando. Entonces, empezamos con el nivel atómico. ¿De acuerdo? El nivel atómico da origen al nivel molecular. El nivel molecular, ¿de acuerdo? Se van a subdividir en dos grandes grupos. Las micromoléculas o llamadas básicamente moléculas inorgánicas, y las macromoléculas, que son las llamadas moléculas orgánicas. Entonces tenemos a las micromoléculas, que son las inorgánicas, las macromoléculas, que son las orgánicas. Ahora, estas macromoléculas, ¿de acuerdo? Estas macromoléculas se van asociando entre sí y forman a los agregados supramoleculares, como los virus, como los ribosomas, como las membranas, como la pared, como la cromatina, que forma parte de la célula. Muy bien. Luego entramos al nivel biológico, porque cuando estas estructuras supramoleculares se relacionan, empiezan a dar origen o dan origen a las estructuras ya vivas. Y en este caso vamos a considerar a la célula como la unidad básica del nivel biológico. La célula se reúne formando a los tejidos. Los tejidos se reúnen formando a los órganos. Los órganos se reúnen formando a los sistemas. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros reunimos a todos los sistemas, formamos a un organismo. Acuérdate que en tu cuerpo vas a tener diferentes sistemas. El sistema, qué sé yo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Al unirse y al asociarse van a dar origen básicamente a un individuo completo. ¿De acuerdo? Ahí llegamos al nivel organismo. Llegamos al nivel organismo. Bien, sigamos. Cuando hablamos de nivel ecológico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de nivel ecológico, vamos a hablar en primer lugar de una población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, ¿de acuerdo? Que viven en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Cuando tú hablas de población, la definición de población considera tiempo y espacio. Considera tiempo y espacio. No le vayas a olvidar. En una población vamos a considerar tiempo y espacio. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, esta población de individuos que vive en un determinado lugar en un tiempo determinado.
Estás hablando de, básicamente, el nivel población. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es una comunidad? La comunidad es un conjunto de individuos de diferentes especies. Conjunto de individuos de diferentes especies que están en un mismo lugar y tiempo. Conjunto de individuos de diferentes especies en un mismo lugar y en un mismo tiempo. A eso lo llama comunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando esa comunidad tú la colocas en un determinado lugar, estás hablando de un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es la relación que existe entre los seres vivos y el entorno y el medio ambiente. O sea, el ecosistema está formado por un ambiente físico, ¿de acuerdo? Está formado por un ambiente físico y todos los seres vivos que están en ese ambiente, ¿de acuerdo? Todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un lago, el ambiente físico es el lago, ¿de acuerdo? El lago tiene una temperatura determinada, tiene una salinidad determinada, tiene una concentración de moléculas determinada. Y en ese lago vamos a encontrar peces, vamos a encontrar plantas, vamos a encontrar invertebrados, algunos de repente, algunos caracoles o algunos crustáceos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar insectos, larvas de insectos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar anfibios, vamos a encontrar moluscos como algunos caracoles, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar algas, vamos a encontrar bacterias. Mira toda la cantidad de, toda esa comunidad biótica o seres vivos que están habitando dentro de ese ecosistema. Punto. Bioma es lo mismo que comunidad biótica. Bioma es sinónimo de comunidad o nivel comunidad. Es lo mismo porque es el conjunto de todos los seres vivos que están en un determinado lugar. ¿De acuerdo? Ya te había dicho que la biosfera es básicamente el lugar donde hay seres vivos en la Tierra. Lo llaman biosfera a la esfera de vida. Tú sabes que la Tierra tiene zonas muy altas y tiene zonas muy profundas, donde es casi imposible encontrar vida, pero hay zonas donde sí encontramos seres vivos. Entonces, si tú haces un dibujo y consideras justamente eso, ¿no? Consideras eso, la cantidad de seres vivos que puedes encontrar a una determinada altitud y a una determinada profundidad y generas una esfera, a eso lo llamas biosfera. Biosfera, ¿de acuerdo? Esa es la biosfera. Y la ecosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Todos los ecosistemas se reúnen formando a la ecosfera, ¿de acuerdo? Conjunto de ecosistemas. Bien, muchachos, esto es básicamente lo que nosotros acabamos de terminar hablando de las características de los seres vivos. Creo que sirvió bastante, ¿de acuerdo? Lo tienes acá. Tienes al átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistema, individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera y ecosfera. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la organización, cómo nos organizamos dentro de los seres vivos. Muy bien, muchachos. Ahora entramos a un capítulo interesante. Espero que todavía recuerden algo de esto, porque ustedes ya más o menos lo manejan, pero me gustaría reforzar algunos puntos importantes. ¿Qué es la bioquímica? ¿A qué llamamos nosotros bioquímica? La bioquímica es una ciencia que une a la química con los seres vivos. En otras palabras, estudia las reacciones químicas y los componentes químicos que forman parte de los seres vivos. Reacciones químicas y los componentes químicos que forman parte de los seres vivos. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí lo tienes. Los componentes de la materia viva y sus propiedades son los que establecen las diferencias estructurales y funcionales entre los seres vivos y el medio inanimado que los rodea. La composición química actual de la célula, así como los procesos que se cumplen en ella, son el resultado de innumerables ensayos y combinaciones efectuadas al azar,
quedando seleccionadas por el medio ambiente, las más convenientes para la vida. Claro, entiende. En términos de evolución, la naturaleza o los seres vivos van probando diferentes tipos de componentes. El que se adapte mejor sobrevive y el que no se adapte tiende a desaparecer. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, nosotros somos el producto de esos miles y miles de ensayos que se van dando a través de el tiempo y han determinado cuál es nuestra estructura y qué tipo de componentes son los más adecuados para mantener la vida. Entonces, esa es la clave y esa es la característica que me gustaría que tú vayas recordando. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, en términos bioquímicos, a ver si ustedes me pueden responder. Bioquímicamente hablando, ¿cómo estamos organizados, muchachos? Bioquímicamente hablando, ¿cómo estamos organizados? Por bioelementos y biomoléculas. Exacto, muy bien, se acordaron del término. Estamos hechos de bioelementos y de biomoléculas. Bioelementos y biomoléculas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad. Estamos hechos de bioelementos y de biomoléculas. Punto. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son los elementos químicos que forman parte de la materia viva. Estos elementos químicos son aproximadamente 27. De los casi más de 118 elementos que actualmente encontramos en una tabla periódica, de esos casi 118, 119 elementos, solamente 27 forman parte de nuestra estructura. ¿De acuerdo? Solamente 27 forman parte de nuestra estructura. ¿Y cómo se subdivide? Se subdividen por su cantidad en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. ¿De acuerdo? Son los tres grupos más importantes de bioelementos que nosotros vamos a encontrar. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los bioelementos primarios? Los bioelementos primarios son llamados también organógenos. Organógenos. Y son los que están en una mayor cantidad o mayor concentración en el ser vivo. ¿De acuerdo? Estos bioelementos primarios u organógenos, ¿de acuerdo? Son los que están en mayor cantidad y son solamente 4. Carbono, hidrógeno, Oxígeno y nitrógeno. y nitrógeno. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dijiste algo? No, estaba nombrando nomás. Ah, ya, no te preocupes. No te entendí, disculpa. Muy bien, entonces, son los 4 bioelementos más importantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿de acuerdo? Son los bioelementos organógenos. Por favor, recuérdenlo. Por favor, recuérdenlo, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque siempre les van a preguntar acerca de ellos. ¿Cuáles son los bioelementos más importantes? ¿Cuáles son los elementos más importantes que forman parte de la materia viva? Es el CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 4 más importantes. Luego de ellos vienen los bioelementos secundarios. ¿Quiénes son los bioelementos secundarios? Los que están en menor proporción. O sea, los bioelementos primarios están sobre el 90% y los bioelementos secundarios están por debajo del 90%, o sea, menos del 10%, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son? Los llamamos minerales, porque son los principales componentes de estos, de sales en nuestro cuerpo, forman sales en nuestro cuerpo. Tienes al calcio, al fósforo, al potasio, al azufre, al sodio, al cloro, magnesio, hierro, flúor y yodo. Son los bioelementos secundarios, ¿de acuerdo? Estos bioelementos todavía los puedo calcular, todavía puedo saber cuántos son, ¿de acuerdo? Y todavía puedo, en cierto modo, calcular su concentración. Pero este último grupo, los llamados oligoelementos o microconstituyentes, son elementos que no puedo calcular su concentración. Están en muy poca cantidad y por eso los llamamos trazas, porque no podemos calcular su cantidad. No podemos calcular su cantidad. Los llamamos microconstituyentes o trazas. ¿Estamos de acuerdo? Tengan cuidado en ese sentido.
¿Qué significa una traza? De repente alguna vez se lo han preguntado al profesor de química. En química, traza significa resto. Y generalmente lo que pasa es que cuando tú tienes una reacción química, ¿de acuerdo? Algunos elementos llegan, reaccionan y se transforman inmediatamente y no se puede calcular su concentración. No se puede calcular su concentración. Por lo tanto, los llamamos trazas o restos u oligoelementos. Trazas o restos u oligoelementos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tenemos a los bioelementos secundarios. Bioelementos secundarios. Entonces, ya tenemos acá un pequeño cuadrito donde tenemos a los primarios, a los secundarios y a los oligoelementos. ¿De acuerdo? Primarios, secundarios y oligoelementos. Aparte de esto, aparte de saber que hay tres grupos, a mí me conviene que tú aprendas algo de ellos. Y aquí los tienes. Bioelemento, símbolo, porcentaje y función biológica. Por ejemplo, el oxígeno es el elemento más abundante en la materia viva. En la materia viva, el oxígeno, ¿de acuerdo? Y representa el 65% de nuestra estructura. Su función permite la respiración y oxidación celular. Por favor, entiendan que respiración celular es utilizar al oxígeno para generar energía. No es el proceso mediante el cual tú respiras, o sea, captas el gas de la atmósfera, no. Eso es un proceso mecánico, donde por movimiento muscular y diferencia de presiones, tú puedes transformar, ¿de acuerdo? Puedes, captar meter aire de la atmósfera a tu cuerpo, pero cuando ya el aire está en tu cuerpo, se produce un intercambio gaseoso y el oxígeno entra a la hemoglobina está en los glóbulos rojos lo llevan a los tejidos, y cuando llevan los glóbulos rojos a los tejidos, llega a la célula y le deja el oxígeno. Una vez que le ha dejado el oxígeno, una vez que el oxígeno ya está allí, la célula lo utiliza en la mitocondria para generar ATP. Eso se llama respiración celular y es un proceso de oxidación. Esa es la función, generar energía en las mitocondrias. Así que si alguna vez te preguntan, ¿para qué sirve el oxígeno? Genera energía en las mitocondrias, punto. ¿Y cómo llamas a ese proceso? Respiración celular. El segundo componente es el carbono, que está en un 8%. ¿Y por qué es importante el carbono? El carbono es importante porque llega a formar moléculas orgánicas. Todas las moléculas que forman parte de tu cuerpo tienen carbono en su estructura. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos tienen carbono en su estructura. Hidrógeno. El hidrógeno es un gas importante. Lo tenemos en un 10% dentro de nuestra estructura y es importante primero porque forma agua. ¿De acuerdo? Forma agua. En segundo lugar, determina el pH. ¿Qué significa esto? Determina la acidez o la alcalinidad de las soluciones. Determina la acidez o alcalinidad de las soluciones. ¿Por hasta ahí? Entonces, ahí tenemos el hidrógeno. Forma agua y determina la acidez o alcalinidad de las soluciones. El siguiente elemento es el nitrógeno. El nitrógeno está en un 3%. Este nitrógeno que está en un 3%, muchachos, ayuda a dos cosas. Nosotros tenemos nitrógeno guardado dentro de las proteínas y tenemos nitrógeno formando parte de las bases nitrogenadas. ¿Quién tiene bases nitrogenadas? A ver si lo recuerdan. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, muy bien. Entonces, nosotros tenemos nitrógeno a nivel de las proteínas y tenemos nitrógeno en los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la particularidad. Nitrógeno en los ácidos nucleicos. Punto, se acabó. El calcio. El calcio es uno de los metales más abundantes. Mira, es uno de los más abundantes y lo tenemos solamente en 1.4%. ¿De acuerdo? 1.4%. Bien, el calcio es importante porque participa de la contracción muscular. Contracción muscular ayuda a la coagulación sanguínea. Sin calcio no coagulamos, ¿de acuerdo? Y también participa de la dureza de huesos y dientes. Dureza de huesos y dientes. Entonces, recuérdalo. Dureza de huesos, contracción muscular y coagulación sanguínea.
El fósforo. El fósforo es importante porque participa de la formación de las sales óseas. Esta sal se llama hidroxiapatita. También ayuda a la formación del ATP. Sí saben qué es el ATP, ¿cierto? ¿Quién me dice qué es el ATP? Adenosintrifosfato. Exacto, es el adenosintrifosfato. ¿Pero para qué sirve el ATP? ¿Cuál es la función del ATP? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Nadie? ¿Para qué sirve el ATP, muchachos? Sí lo conocen, es el adenosintrifosfato. Claro, es la molécula que almacena energía. La molécula que almacena energía. Allí almacenamos nosotros energía y la tenemos dentro de nuestro cuerpo y se mantiene dentro de la célula y nos da energía inmediata, se podría decir. Ahora, aparte de formar la hidroxiapatita y el ATP, también forma parte de los ácidos nucleicos. Recuerda que un ácido nucleico tiene base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. El potasio es un catión. Un catión es un elemento que tiene carga positiva. Es el más abundante intracelular, o sea, dentro de la célula. Permite el impulso nervioso, la contracción muscular y regula la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? El azufre. El azufre es importante porque forma el ácido condroitinsulfúrico, que es el principal componente del cartílago. Principal componente del cartílago. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos otros más. El sodio. El sodio es un catión más abundante, pero extracelular. El potasio es intra y el sodio es extra. Y tiene la misma función. Permite la contracción muscular, el impulso nervioso y regula el volumen hídrico. ¿Qué significa eso? Regula la cantidad de agua que nosotros tenemos en el cuerpo. El cloro es el que ayuda a la producción del ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Es el anión intra y extracelular, es el que permite la contracción muscular, permite el impulso nervioso y la regulación hídrica. Si son observadores, sodio, potasio y cloro, los tres son los que se encargan de realizar contracción muscular, impulso nervioso y regulan la cantidad de agua en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? El magnesio, importante, porque ayuda a la formación de la clorofila y ayuda a la formación de los ribosomas. ¿De acuerdo? Muy bien. El hierro también es importante porque forma la hemoglobina. ¿De acuerdo? El hierro lo encontramos principalmente formando parte de la hemoglobina. Mira su concentración, poquísimo, 0.005%. El yodo, importante porque ayuda a la formación de las hormonas tiroideas. O sea, la glándula tiroides produce hormonas en presencia de yodo y las hormonas tiroideas controlan muchas de nuestras funciones. ¿De acuerdo? Controlan muchas de nuestras funciones. El cobre es importante porque lo necesitamos para la maduración de los glóbulos rojos. Nosotros maduramos glóbulos rojos con cobre. Y tú me dirás, pero profe, ¿de dónde viene el cobre? ¿Cómo captamos cobre en nuestro cuerpo? Sencillo, el cobre lo captas básicamente de las menestras. Las menestras tienen grandes cantidades de cobre en su estructura. Y tú consumes menestras, bueno, no periódicamente, pero de vez en cuando, y como solamente necesitas trazas, pequeñas cantidades, no necesitas kilos de cobre, así que puedes tener esa característica tranquilamente. Flúor. El flúor es interesante porque ayuda a endurecer el esmalte dental, pero al mismo tiempo ayuda a endurecer los huesos. Necesitamos flúor para captar calcio y endurecer huesos y dientes. El silicio. El silicio es una sustancia que se localiza en el agua y generalmente lo vamos a encontrar en animales marinos. ¿De acuerdo? Entonces, este silicio sirve, por ejemplo, para formar las conchas o estructuras externas de las diatomeas, conchas o estructuras externas de las diatomeas, ¿de acuerdo?
Las esponjas también tienen sílice en su estructura, ¿de acuerdo? Las esponjas que le da, te podría decir que el sílice es como el calcio. Si tú tienes calcio en tus huesos para hacerlo duro, el sílice está en la cubierta de estos animales para tener una cubierta dura. ¿De acuerdo? Para tener una cubierta dura. El cobalto es importante porque nos ayuda a formar la vitamina B12. Y la vitamina B12 es importante porque ayuda a evitar la anemia. Si nos falta vitamina B12, nos vamos a tener problemas de anemia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen esa característica importante. Entonces, ahí tienen a los bioelementos. Tienen a los bioelementos, ¿de acuerdo? Entonces, ya ustedes se pueden dar cuenta por qué es importante cada uno de estos bioelementos en su estructura. Creo que sí, no creo que tengan problemas. Por ahí creo que estamos ya de acuerdo. Bien, muchachos. Sí, Sí, profe, todo profesor. claro. Bioelementos. Ya tienen, lo importante de aquí es recordar los más importantes. Lo que te he dado acá son los más importantes. Así que ya no creo que tengas problemas y cuando tengas que revisarlo, ¿de acuerdo? Vas a poder trabajar tranquilamente. Ahora, ¿de dónde vienen básicamente las biomoléculas? ¿De dónde encontramos a las biomoléculas? ¿De acuerdo? Las biomoléculas resultan de la unión de los bioelementos. Las biomoléculas vienen de la unión de los bioelementos. Ahora, hay dos grandes grupos de biomoléculas, ¿de acuerdo? Las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Ya te los había mencionado anteriormente. Las inorgánicas son las micromoléculas o son moléculas pequeñas y las orgánicas son las moléculas más grandes. Mira el recuadro que tienes al costado. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar al agua, a los gases, a las sales, ¿de acuerdo? Ácidos y bases. En cambio, dentro de las moléculas orgánicas, son 4 moléculas importantes: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Punto. Ahí tienen la diferencia, o por lo menos las dos características más importantes entre biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Empecemos las biomoléculas inorgánicas, ya que nos queda poco tiempo de clase para ir iniciando este proceso. Las biomoléculas inorgánicas, escúchenme bien, son moléculas pequeñas. Tienen escaso peso molecular. ¿Por qué? Porque solamente están formados por 2, 3 o máximo 4 elementos en su estructura. Por eso las llamamos moléculas pequeñas con escaso peso molecular, porque tienen solamente 2, 3 o 4 elementos en su estructura. Las biomoléculas inorgánicas se obtienen de la naturaleza, se producen por procesos físicos y químicos que se dan en la naturaleza y que luego son liberados para que los seres vivos lo utilicen. ¿Quiénes son las biomoléculas inorgánicas? Las biomoléculas inorgánicas son el agua, sales, gases, ácidos y bases. Agua, sales, gases, ácidos y bases. Son las biomoléculas inorgánicas que nosotros vamos a repasar o recordar. Bien, la primera biomolécula es el agua. La primera biomolécula es el agua, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el agua? ¿Qué nos da el agua? ¿Cuál es la importancia biológica del agua? Primero, el agua es la biomolécula más abundante en la Tierra. En la Tierra. A ver, ustedes por geografía me lo pueden responder. Díganme si es verdad o si es mentira que el agua representa el 75% de la superficie terrestre. ¿Verdad o mentira? A ver, por geografía lo deben saber. Lo que les estoy Verdadero. diciendo, exacto, es verdad. Lo que les estoy diciendo es esto, que la Tierra tiene más agua que continente seco. Más agua que continente seco. El 75% de la Tierra es agua. O sea, hay océanos, hay lagos, hay ríos, ¿de acuerdo? En grandes cantidades. Y que el otro 25% es la parte seca de la Tierra. La parte
seca de la tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esa particularidad. Segundo, el agua es el componente corporal de los organismos más abundante. Acá te están dando un promedio, ¿de acuerdo? Se dice que el agua representa entre el 75 a 80% del volumen celular. En realidad representa el 87% del volumen celular. O sea, el 87% de la célula es agua y el otro 13% son sales, gases, ácidos, bases, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos. ¿Me entiendes? Esa es la característica. Es uno de los componentes más abundantes. 2. La vida celular se da a través de reacciones metabólicas, que ya las hemos conversado hoy día, pero esas reacciones metabólicas se dan en presencia de agua. Si no hay agua, no hay reacción metabólica. ¿Me entiendes? Ahí tienes otra importancia. 3. Se encarga de cumplir el papel de termorregulador corporal. El agua regula nuestra temperatura, mantiene nuestra temperatura normal y constante, ¿de acuerdo? Es una forma importante de regular y más adelante te voy a explicar cómo se regula esto. 4. Proporciona el medio de transporte intra y extracelular para diversas sustancias. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿por dónde circulan las moléculas en tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú tienes para que circulen moléculas en tu cuerpo? A ver, la principal vía de transporte en tu cuerpo es la sangre. Y la sangre tiene agua. Y nosotros llevamos o transportamos moléculas a través de la sangre con el agua. ¿De acuerdo? Muy bien. En las plantas se llama savia. Y en los insectos se llama hemolinfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tienen la estructura del agua, un átomo de oxígeno y 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos a terminar con la importancia y ahí terminamos. Sirve como lubricante a nivel de los tejidos y articulaciones. Tejidos y articulaciones, lubricante. Acuérdate que en tu cuerpo hay tejidos húmedos que se llaman mucosas y las articulaciones se mueven porque hay un líquido interno llamado líquido sinovial que permite este movimiento. La cantidad de agua en un organismo depende básicamente de la especialización. Por ejemplo, una célula ósea tiene un 20% de agua frente a una célula nerviosa, que es una neurona, que tiene un 89% de agua. Entonces, explícame. ¿Cuál de las dos células es metabólicamente más activa? La neurona. Porque la célula ósea solamente forma parte del hueso y metaboliza calcio, pero la neurona tiene una mayor cantidad de funciones. Por lo tanto, tiene una mayor cantidad de agua en su composición. El metabolismo de los organismos autótrofos, o sea, de los organismos fotosintéticos, utiliza el agua, rompe al agua y libera oxígeno hacia la atmósfera. Por eso es que nosotros podemos respirar. Entonces, quiero que pienses de esta manera y quiero que ya lo entiendas. Los organismos fotosintéticos utilizan el agua, rompen al agua, liberan oxígeno y los hidrógenos del agua lo envían, mira, lo envían a la reacción oscura a formar moléculas orgánicas. O sea, el agua sirve para liberar oxígeno y sirve para formar moléculas orgánicas en la fotosíntesis. Y es el medio de vida para miles de diferentes especies. Un montón, miles de individuos viven en el agua, ya sean animales, plantas, algas, protozoarios, bacterias, viven en el agua. ¿De acuerdo? Viven en el agua. Entonces, con eso terminamos por hoy día, muchachos. Hemos trabajado básicamente toda la importancia y todas las características y hemos acabado los bioelementos. Bien, muchachos, dejo de compartir. De acuerdo, dejo de compartir y vamos a terminar por hoy día. Michaza, muchísimas